Bueno, pues muy buenos días. Les agradezco enormemente la asistencia a esta convocatoria. Comentarles que el día de hoy, como ustedes saben, que arranca formalmente la discusión sobre el paquete fiscal. A las 5 de la tarde arrancamos en la Comisión de Hacienda. Me pareció importante presentar datos por parte del Gabinete de Comunicación Estratégica, que ha realizado una encuesta que tiene que ver con tanto las bebidas saborizadas como con lo que hemos denominado alimentos chatarra. Presentar a ustedes datos sobre la encuesta que fue levantada recientemente por parte de Adrián Villegas. Él es miembro del Gabinete de Comunicación Estratégica, y Luis Encarnación, quien es miembro de la Fundación Contrapeso y está representado también a la Alianza por la Salud Alimentaria. Como ustedes saben, este es uno de los temas que ha generado un importante debate en el tema del dictamen que nos ha sido enviado por parte de los diputados, y nos parece indispensable que los medios sepan cuál es la posición que tenemos legisladores del Partido de la Revolución Democrática, y que buscamos que sea pues la plataforma en la cual hagamos la discusión durante los próximos días. Hemos venido señalando, de hecho desde la semana pasada, cuando presentamos la iniciativa que busca ir contra los alimentos chatarra, que en este momento en el país el 70% de la población, es decir, 7 de cada 10 mexicanos y mexicanas tienen un problema o de sobrepeso o de obesidad. 1 de cada 3 niños padece también de este tipo de problema, y esto nos tiene en una situación altamente compleja. Hoy México ocupa el primer lugar en niños y niñas obesas en el mundo, de tal manera que nos parece indispensable llevar a cabo una política integral que busque ir en contra de este tipo de problema. Un problema que es un problema de salud pública y que es un problema también de salud para las finanzas públicas. En este momento, el costo que tiene este tipo de problemas para el sistema de salud significa un monto alrededor de los 70,000 millones de pesos. Sin embargo, hacia el 2017 las proyecciones que se tienen es que si no logramos cambiar los hábitos alimenticios y si no logramos generar verdaderamente una política pública que ayude a que los niños y los adolescentes puedan tener una mejor condición de salud frente al tema de sobrepeso y de obesidad, puede llegar a significar un costo de alrededor de 150,000 millones de pesos. Estamos planteando entonces que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estará a favor no solamente del 5% en alimentos de cobro de impuesto en alimentos chatarra, que es el que nos enviaron los diputados, sino que buscaremos que en la discusión que se está llevando a cabo en el Senado de la República logremos llevarlo al 8%. Ese es el monto que nosotros pusimos en la iniciativa que fue presentada la semana pasada. Y también decirles que de la iniciativa que fue presentada y que fue discutida ya en Cámara de Diputados, que le pone un peso al litro de bebidas saborizadas, y que es lo que estamos discutiendo en este momento, estaremos evaluando la posibilidad de incrementar un peso adicional. Es decir, no solamente el peso que fue incrementado en Cámara de Diputados, sino buscar un peso adicional a las bebidas saborizadas. Son dos posiciones que nos parecen importantes. Estaremos presentando la próxima semana una iniciativa de ley que busque darle seguimiento a lo que en términos impositivos se estará aprobando la próxima semana. Estamos convencidos de que se requiere una política integral, no solamente el gravamen impositivo, no solamente una política fiscal, sino que los impuestos lo que permitan sea empezar a motivar un cambio en los parámetros de consumo que tenemos en este momento en nuestra sociedad, pero tenemos que acompañar esto con clases de nutrición para los niños. Tenemos que generar campañas de promoción en favor de una alimentación mucho más sana, y eso lo que requiere es de recursos en gran medida que se lograrían a partir de estos impuestos, pero sobre todo
vincularlos y que les dé la sociedad un seguimiento con plena transparencia, con políticas públicas integrales, desde lo que se esté haciendo en las escuelas, en el tipo de productos que están bebiendo en las tenditas, como el tipo de anuncios que se estén sacando a través de los medios masivos de comunicación. De tal forma que yo le daría la palabra a Luis Encarnación, quien, repito, es miembro de la Fundación Contrapeso, Alianza por la Salud Alimentaria, quienes han sido un importante aliado, o digamos, quienes han impulsado de manera fundamental este posicionamiento y que ya tuvieron un resultado muy positivo recientemente en Cámara de Diputados. Buenos días a todos. Primero que nada queríamos agradecer la apertura de legisladores como el senador Los Peter para temas que buscan desincentivar el consumo de productos que son nocivos para la salud, no solo el tema de las bebidas azucaradas, sino también de aquellos productos, la comida chatarra, aquellos productos que son hipercalóricos, que tienen altos contenidos de azúcares, sodio y calorías, que aumentan y causan una incidencia directa en la obesidad, en la diabetes, en la hipertensión y en otros problemas de salud. Y como ya lo mencionó el senador, vivimos una epidemia de salud pública en México, principalmente ocasionado por el tema de la obesidad y las enfermedades relacionadas como la diabetes, que dañan la salud de 7 de cada 10 mexicanos, 1 de cada 3 niños, y que tiene costos tanto sociales como económicos. Y de acuerdo a cifras, por ejemplo, del INJUVE, vemos que solamente 1 de cada 3 jóvenes consume frutas y verduras, mientras que el consumo de productos chatarra, como pastelillos, papitas y demás, es mucho más alto tanto en jóvenes como en adultos. Entonces vemos un grave acceso a este tipo de productos que son nocivos para la salud, mientras que el acceso a productos que son más nutritivos, incluso el agua potable, es mucho menor. Por ejemplo, solo la mitad de las escuelas en el país tienen acceso a agua potable en forma de bebederos. Entonces se tienen que hacer muchas cosas, empezando en esta parte con medidas fiscales que, como lo dijo el senador, no se debe ver de una manera aislada, sino de manera integral, con otras propuestas de política pública que busquen desincentivar los principales factores de riesgo relacionados con la obesidad, tanto en el tema de la alimentación como en el sedentarismo y otros temas, mediante campañas de educación, regulaciones del tema del etiquetado, la publicidad de comida chatarra dirigida a niños, el acceso al agua potable en escuelas y demás. Y se tiene que trabajar en estas políticas públicas, y como en el caso del consumo y del impuesto a bebidas azucaradas, y en este caso el impuesto a la comida chatarra, trabajaremos junto con los legisladores para que los recursos obtenidos por medio de este gravamen sean utilizados no para el gasto corriente, sino que se vayan al sector salud para programas de prevención de la obesidad y principalmente para el acceso al agua potable y de alimentos que sean saludables en las escuelas, en espacios públicos y muchas otras áreas, para que de esta manera podamos combatir la obesidad, fomentar un estilo de vida más saludable, mejorando la calidad de vida de los mexicanos y por lo tanto teniendo un México mucho más saludable. A continuación, le doy la palabra a Adrián Villegas, quien es miembro del Gabinete de Comunicación Estratégica. Él les habrá de entregar a ustedes también una copia de los datos de una encuesta que fue recientemente tomada en un universo que él habrá de explicar, un universo amplio en el país, de tal forma que con estos datos estamos soportando o dando elementos adicionales sobre la posición que tiene el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este debate. Gracias, senador. Muy buenas tardes a todos. Quiero compartir con ustedes algunos de los datos más relevantes de una encuesta que, como dijo el senador, lo primero es decirles acerca de cómo fue hecha. Esta encuesta constó de 1000 entrevistas exitosas, fueron realizadas apenas el sábado pasado por la vía telefónica. Estas encuestas se desarrollaron en todo el territorio nacional, aproximadamente alrededor de 70-75 localidades diferentes de la República Mexicana fueron tocadas, y entrevistamos a personas que tienen 18 años o más de edad. Les voy a mencionar algunos de los datos más relevantes al respecto. Empezamos como todo estudio sobre consumo, preguntándole a las personas qué tanto en una semana son consumidores de diferentes aspectos que van en bebidas. Les preguntamos sobre té en lata, néctares, bebidas de frutas embotelladas, refrescos en general, bebidas energetizantes.
El porcentaje más grande que nos encontramos al comparar estas 5 bebidas fue el que a diario se consume en estos hogares, en estos 1000 hogares. 17.7% de estos hogares consumen a diario refrescos. Y para contrastar esta cifra les podría decir que las bebidas energetizantes o deportivas solamente se consumen a diario en el 2% de estos hogares, así que tenemos una alta incidencia de consumo de refrescos. Cuando le preguntamos a las personas también si quienes no consumen este tipo de bebidas, nos encontramos con que los tés, por ejemplo, apenas un veintitantos por ciento consume tés y un 77% no consume tés. Sin embargo, los refrescos nos encontramos con que solamente en un 20% de los hogares mexicanos no se consumen estos. También les preguntamos sobre las botanas tipo papitas, chicharrones, etcétera, qué tanto se consumían, y aquí nos encontramos con que también hay una alta frecuencia, una alta incidencia de personas que están consumiendo este tipo de, digamos, de chicharrones, de botanitas, comida chatarra, como le ha dicho el senador, pero en menor incidencia que las bebidas endulzadas. Le preguntamos a las personas si sabían que el consumo de refrescos puede provocar algunos problemas de salud, simple y sencillamente algún tipo de problema de salud. Ante esta pregunta, 91.2% de las personas entrevistadas dijeron que están de acuerdo con que el consumo de refrescos sí puede llegar a provocar problemas de salud, 91.2%. Cuando le preguntamos también a las personas en su propio lenguaje común y corriente qué tipo de problemas de salud creen que puede provocar el consumo de refrescos, por mucho el porcentaje más mencionado, con 40.2%, fue el de diabetes, seguido con un 18.4% por obesidad, un 15.2% por problemas renales. Cuando le preguntamos a las personas qué piensan si el consumo de alimentos como papitas, chicharrones, etcétera, puede también llegar a provocar problemas de salud, 92% nos dijo que sí, y los problemas fundamentales que la gente considera pueden provocar, se trata de la obesidad con un 46.9%. Preguntamos también acerca de si sabía la gente acerca de este conocimiento sobre impuestos a los refrescos y alimentos tipo pastelillos o bebidas o chatarra. 71.4% nos dijo que sí está consciente de que se está discutiendo este impuesto, y entramos a una de las preguntas fundamentales que tienen que ver si están de acuerdo o en desacuerdo con que se aumente un peso por litro de refresco. El resultado nos dio que hay un 57% de la población que está de acuerdo, entre totalmente de acuerdo y acuerdo, con que se cobre un peso por litro de refresco, y el porcentaje que no está de acuerdo es del orden de un 35% respecto a este impuesto. Les preguntamos también acerca de la publicidad, lo ha mencionado el señor senador. ¿Qué opina usted sobre la publicidad de los refrescos donde se asocia este refresco a su consumo con felicidad? 74.6% de las personas consideran que es engañosa, solamente un 11.5% considera que esta publicidad es correcta o es verdadera. Bueno, pues esos son algunos de los datos de esta encuesta que nos ha sido solicitada por la Alianza por la Salud Alimentaria. Gracias. Bueno, pues esos son los datos que demuestran que en el orden del 90% de la población que fue encuestada identifica tanto los alimentos de alto contenido calórico, los que hemos denominado alimentos chatarra, como las propias bebidas saborizadas, como alimentos que generan problemas de salud, que están fuertemente vinculados con problemas no solo de obesidad, sino de diabetes y otro tipo de problemas. De tal manera que en esta tesitura y con este soporte continuaremos una discusión que esperamos, pues obviamente, nos permita convencer a las otras bancadas de que no solo es indispensable dejar el 5% de gravamen a los alimentos chatarra, sino lograr tener el 8% de gravamen, como lo hemos planteado en la iniciativa anterior. Y habremos de revisar la posibilidad de subirle un peso adicional, de tal manera que sean 2 pesos por litro el cobro que se haga a bebidas saborizadas. Estoy a sus órdenes, si es que existiera alguna duda, alguna pregunta. Gerardo Martínez, senador, preguntarle, consultarle,
Más o menos ustedes ya calcularon cuánto podría recaudar el Estado por estas propuestas de la comida chatarra y lo que son las bebidas azucaradas y los refrescos. Bueno, más o menos. Las proyecciones que se tienen con el 5% es de que el impuesto a la comida chatarra podría significar alrededor de 3.500 millones de pesos, de tal manera pues que habría que hacer el incremento al 8%. Y en la parte de un peso a bebidas saborizadas es un monto de 12.000 millones de pesos que se tiene proyectado de recaudación, de tal manera que si se incrementara un peso adicional podría ser en un orden de alrededor de los 24.000 millones de pesos. Hablando de la comida chatarra, más o menos como cuántos productos entrarían en esto y qué clases. Nosotros lo que estamos planteando con toda puntualidad, porque tiene que ver con un tema de salud, es que la Secretaría de Salud nos ayude a elaborar la lista a partir de los contenidos que tienen los productos, de tal manera que no queremos salir aquí con ideas, digamos, de bote pronto, en la cual puede haber muchos errores en la concepción del listado, sino que la propia Secretaría de Salud, como cabeza de una política pública de Estado, nos pueda enumerar el tipo de productos que estén en esta lógica. Y me parece que también es indispensable dejar claro que lo que queremos es que evolucione la forma en la que se producen esos alimentos. Lo que queremos es que se cambien las fórmulas que garanticen pues que los contenidos y especialmente los contenidos nutricionales de dichos alimentos pues puedan variar en beneficio de la gente que los consume. ¿Alguna otra pregunta? Leticia Robles de Excelsior. Hola, senador, buenas tardes. Además de buscar el consenso con los senadores de otros partidos, porque usted ha dicho que esta es una posición de todo el grupo parlamentario del PRD, pero además de buscar el consenso, me imagino que también ya está pues debatiendo con los cabilderos o con los enviados de la industria de este tipo de comida. Me gustaría saber qué es lo que le están argumentando, qué le están pidiendo para que no se apruebe este tema, y si tiene idea de cuántos son o cuáles son las empresas que están buscando que el Senado pues frene esta área. Gracias. Bueno, sin duda alguna, respecto a este tema, como con respecto a otros temas, año con año hay quienes buscan defender a distintas empresas. Esto me parece que también acerca elementos para la discusión, de tal manera pues que estaremos abiertos en la lógica de escuchar de parte de la industria a las preocupaciones que puedan tener, pero nos parece indispensable pues de partida poner con toda claridad cuál es nuestra posición. Los estudios y lo que hemos revisado, no solamente en términos de opinión, sino respecto a las consultas con médicos, con actores que conocen de este tema de salud, es que este impuesto puede generar dinámicas que cambien los patrones de consumo, de tal manera pues que estaremos abiertos a escuchar, estaremos abiertos a dirimir las diferencias que existan, pero la posición que tenemos en este momento es una opinión contundente. Consideramos que para cambiar los patrones de consumo se requiere de una política pública integral, se requieren de recursos públicos para financiar una política pública de este tipo. Impuestos como los que se están planteando permitirían contar con recursos para generar, por ejemplo, bebederos en las escuelas, para generar campañas de publicidad, para garantizar que estas clases de nutrición existan en todas las escuelas del país, de tal manera pues que lo que seguramente escucharemos, y obviamente estamos atentos, será de parte de la industria algunas cuestiones que nos permitan garantizar que en la parte técnica el cambio de fórmula sea posible. Buenos días. Señor, ¿están en el Senado dispuestos a ceder a las presiones de las refresqueras transnacionales, por ejemplo, por un lado, y por el otro? ¿A cuánto ascienden los gastos en salud por problemas de obesidad y diabetes? Gracias. Bueno, la pregunta es muy relevante. Nosotros lo que estamos planteando es que no se le mueva una sola coma al peso que ya quedó grabado en la Cámara de Diputados, y me parece que es indispensable señalarlo de forma contundente. La Cámara de Diputados logró poner un peso a las bebidas saborizadas, y nosotros lo que estamos planteando, lo que le decimos a la industria, es que consideramos
que todavía se puede incrementar un peso adicional. Vamos por un segundo peso que nos permita lograr un monto total de 24,000 millones de pesos, que es indispensable subrayar en la cifra de lo que hoy cuesta para los servicios de salud este tipo de problema que tiene que ver con diabetes, con hipertensión, con problemas de coronarias. Es un monto de 60,000 millones de pesos, que si nosotros mantenemos como país hacia el 2017, puede significar 150,000 millones de pesos. De tal forma que si nosotros como país no tomamos decisiones contundentes para luchar contra la obesidad, para luchar con el sobrepeso, no solamente significará un problema de salud, sino significará un riesgo de colapso para las finanzas públicas del país, porque hay que decirlo, nuestro sistema de salud hoy no está diseñado para enfrentar este tipo de problemas, especialmente en el área rural. Muchas gracias. Nada más una última. ¿No temen ustedes una cascada de desempleo por parte de las empresas, por ejemplo, refresqueras, al caer sus ventas en México? Bueno, México hoy ocupa, se disputa el primero o el segundo lugar más importante de ventas en el mundo. Ese es el tamaño en términos de la industria refresquera, no solamente en el, digamos, en este continente, sino en el mundo. Hoy este país es el país en el que más bebidas saborizadas se consumen junto con los Estados Unidos, de tal manera que las proyecciones con las que nosotros contamos es que de todas maneras el mercado mexicano seguirá siendo suficientemente interesante para esta industria. De todos, Gracias.